tardes, estudiantes, familiares y docentes. Uno de los grandes descubrimientos de Galileo Galilei fue precisamente el descubrir que el péndulo simple podría ser un instrumento para medir el tiempo. Y de hecho, su descubrimiento fue tan importante que a partir de ese instante, los instrumentos para medir tiempo fueron construidos con mayor precisión. Precisamente así vamos a continuar estudiando el movimiento armónico simple, esta vez desde el punto de vista dinámico, y además analizaremos uno de los fenómenos más impactantes dentro de la física, que es el fenómeno de la resonancia. Sean todos bienvenidos. Increíble, ¿verdad? Las imágenes que acaban de ver no son precisamente una película de ciencia ficción, son referidas a aquel fenómeno que ya estábamos hablando al principio, pero más adelante estaremos hablando de la resonancia. Ahora yo les propongo comenzar ya nuestro estudio, presentándoles el tema y además los objetivos que vamos a vencer en el encuentro de hoy. Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, como tema para el encuentro de hoy tenemos precisamente el de dinámica del MAS, sistema cuerpo resorte y péndulo simple, además de la resonancia. Dentro de este tema también estaremos haciendo un análisis precisamente energético del movimiento armónico simple, y como objetivo para el encuentro de hoy, bueno, pues vamos a hacer esta descripción del movimiento armónico simple, como ya les dije, desde el punto de vista dinámico. Recuérdense que en el encuentro anterior estuvimos hablando desde el punto de vista cinemático, algunas indicaciones, y bueno, vamos también a definir este concepto de lo que es resonancia. Esta vez les propongo hacer una definición de forma diferente. Ustedes van a ver que a continuación, cuando comencemos ya a desarrollar todo el tema, les va a resultar muy cómodo hacer esta definición de lo que es resonancia. Ahora bien, para comenzar este estudio dinámico del MAS, yo les propongo entonces dos preguntas. ¿Cuáles son las características específicamente de lo que hace que este movimiento, de que estos sistemas oscilatorios se pongan en movimiento? Precisamente como estuvimos analizando en clases anteriores, como por ejemplo en las oscilaciones forzadas, era el resultado de una fuerza. Por tanto, ¿qué características tienen estas fuerzas que actúan sobre estos sistemas oscilatorios? ¿Cuál es la expresión matemática que nos las permite calcular? Vamos entonces a comenzar así este estudio. Veamos. Bueno, comenzamos por una expresión ya conocida por ustedes, que es la expresión de la segunda ley de Newton, la segunda ley del movimiento mecánico. Esa sumatoria de todas las fuerzas igual a masa por aceleración. Recuerden que es un despeje de esta expresión que ya ustedes conocen, donde la aceleración es el resultado de todas esas fuerzas que actúan sobre un sistema de masa conocida. Pero en el encuentro anterior, cuando analizamos desde el punto de vista cinemático, bueno, pues estudiamos que la aceleración se puede describir de igual forma que la velocidad y la elongación bajo las funciones periódicas más simples que existen. Si nosotros tomamos esta aceleración como la que vimos en el encuentro anterior, recuérdense que para determinarla utilizábamos la expresión menos aceleración máxima por el coseno de la frecuencia cíclica por t, y por esa fase inicial que nosotros habíamos tomado como referencia para hacerlo mucho más simple, que ella fuera cero en ese momento. Bueno, pues al sustituirla en esta expresión nos va quedando con un signo menos delante ya la expresión de la sumatoria de esas fuerzas que actúan sobre estos sistemas oscilatorios. Bueno, pues también como esa elongación que nosotros estudiamos, o la expresión de la posición de ese cuerpo a cada instante de tiempo durante su oscilación, era igual a x máxima, o sea, la elongación máxima o amplitud de las oscilaciones por el coseno de la frecuencia cíclica por t, más, repito, la fase inicial. Podríamos sustituir en esta expresión, porque todo esto que está aquí ustedes ven precisamente que es lo mismo que esa elongación. Al sustituirla, entonces obtenemos una expresión mucho más simplificada.
la cual nos dice que menos la masa de ese sistema oscilatorio por la frecuencia cíclica angular al cuadrado y por la elongación de ese sistema, bueno, pues sería aquella fuerza que vamos a conocer a partir de este momento como fuerza restauradora. Y fíjense que el signo menos va a tener además un significado físico en esta expresión. Ahorita la vamos a estar comentando. Si en esta expresión tanto la masa como la frecuencia cíclica permanecen constantes, entonces nosotros podríamos sustituirla por una magnitud física más que nos surge aquí y que también es constante. Dependería de los diferentes sistemas que estemos utilizando. Y es la que se conoce como constante de restauradora, conocida por ustedes, por supuesto, de otros contenidos como la unidad número 3, como constante elástica o constante de rigidez de un sistema de las fuerzas elásticas, recuerdan, ¿verdad? De los sistemas elásticos que estuvimos estudiando en estos contenidos. Les doy unos minutos para seguir trabajando con este tema. Bien, el signo menos significa precisamente que esta fuerza, como habíamos dicho, es una fuerza restauradora. Bueno, pues cada vez que este sistema oscilatorio rebasa la posición de equilibrio, siempre va a estar indicada la fuerza en el sentido, o sea, buscando siempre la posición de equilibrio. Por eso es que le vamos a denominar como fuerza restauradora y ese es el significado físico que tiene precisamente este signo menos. Yo les propongo ver en la próxima diapositiva porque les voy a hacer una explicación más dinámica con una gráfica y además les propongo un resumen final para que lo tomen como nota. Veamos. Bueno, aquí está. Aquí tenemos una gráfica, por supuesto, donde tenemos este sistema oscilante que a partir de que es rebasado de su posición de equilibrio, rebasa su posición de equilibrio, bueno, pues el signo menos se hace presente, pues indica que tenemos que dirigirnos hacia, o que la fuerza se dirige a esa posición de equilibrio. Repito, por eso se llama fuerza restauradora. En este caso es la fuerza elástica que ustedes estudiaron. Además estamos haciendo referencia primeramente a un sistema cuerpo-resorte, aunque lo vamos a particularizar un tanto más adelante. Y bueno, aquí les dejo un resumen que es precisamente la definición dinámica del movimiento armónico simple, con que siempre que un sistema se mueva bajo la acción de una fuerza como la que aparece en la anterior diapositiva, que ustedes tuvieron tiempo para tomar nota, bueno, pues estará animado de movimiento armónico simple y esta es su definición. Les doy también unos instantes para que tomen como nota porque les va a ayudar a comprender todo lo que vamos a estar analizando en el encuentro de hoy. Tiempo suficiente, ¿verdad?, para haber tomado como nota este importante concepto que nos resume esta parte precisamente inicial de la dinámica del MAS. Ahora vamos a estar estudiando esta dinámica para los sistemas cuerpo-resorte en particular, para seguir ampliándolo, y ahora para también un sistema péndulo simple. Veámoslos en la siguiente diapositiva. Yo les voy a ir haciendo su explicación y ustedes van a ir tomando también la nota referida que yo les voy a estar ahí explicando, pero si no, de todas maneras yo les voy a dar el tiempo necesario para que usted tome esta nota. Veamos la siguiente diapositiva. Primero, con el sistema cuerpo-resorte. Ya hemos visto que el sistema cuerpo-resorte en la fuerza restauradora de la que estábamos hablando es precisamente la fuerza elástica. Y bueno, la constante elástica de resorte, que es la constante restauradora, bueno, pues será la expresión constante K igual a la masa por la velocidad angular, o como también se le puede denominar en este tipo de movimiento, bueno, pues frecuencia cíclica o frecuencia angular elevada al cuadrado. Bueno, este sistema cuerpo-resorte, que ya ustedes saben que está compuesto por estos dos sistemas. Dígase un resorte o cualquier cuerpo que pueda ser deformado y un sistema con masa conocida. Y bueno, la expresión a partir de la que tenemos en pantalla, que vamos a definir y de gran importancia, es la expresión de la frecuencia cíclica o la frecuencia angular propia de estos sistemas oscilantes, del sistema
cuerpo resorte. Fíjense que la frecuencia cíclica propia, para simbolizarla, utilizamos como un sub 0. Y es el resultado de, por supuesto, que lo contrario de la potencia es la raíz cuadrada de la constante K sobre la masa de este sistema. Para hacer algún cambio en la frecuencia cíclica, debemos hacer algún cambio o en la constante elástica, la constante de rigidez o la constante restauradora o la masa de este sistema. Bien, les doy un tiempo para que tomen como nota esta expresión que, fíjense, está encerrada en un cuadro, es la expresión por ahora o una de las expresiones más importantes. Seguimos entonces con este estudio y ahora les digo que con el péndulo simple, recuerdan, ¿verdad?, que se los estaba indicando anteriormente. Por tanto, seguimos en pantalla entonces con esta explicación. Veamos ahora que para el péndulo simple las expresiones son muy parecidas a las que estábamos estudiando en el sistema cuerpo-resorte. Pero en este caso estamos hablando de la fuerza de gravedad. No se preocupe, ahora yo le voy a estar explicando más a fondo sobre estas ecuaciones que usted está viendo en pantalla. A partir, bueno, pues de lo que vamos a hacer, como mismo hicimos en el caso de un péndulo de un sistema cuerpo-resorte, vamos a analizarlo gráficamente. Bien, aquí de la fuerza de gravedad que se nos presenta en este sistema péndulo simple. Esta fuerza de gravedad que se descompone sobre este eje X que hemos trazado nosotros aquí, imaginario positivo hacia la derecha, como está representado. Esa fuerza de gravedad sub X, que es la descomposición de esta fuerza sobre este sistema, y sería igual a, como está en sentido contrario su proyección a ese X, es por ello que tiene un signo menos delante. Igual el producto de la masa por la gravedad, sabemos, ¿verdad?, que es igual a la fuerza de gravedad. Pero ahora por el seno del ángulo, por ser una descomposición de este vector utilizando las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Ustedes ya lo conocen también de otros contenidos. Bueno, esta expresión, utilizando también las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, podríamos igualarla con el resultado de la masa por la gravedad, tomando seguidamente el signo negativo, y bueno, pues por la elongación, dígase la distancia que hay en el eje de la sequía al descomponer esta fuerza de gravedad y la longitud precisamente de este péndulo. Esta expresión nos va a llevar entonces ahora a definir lo que es la frecuencia cíclica propia o angular de un sistema péndulo simple, a partir de la comparación con las fuerzas restauradoras de los sistemas cuerpo-resorte. Fíjense que la constante elástica ahora en este caso podría hacer referencia al resultado de multiplicar a la masa por la gravedad sobre la longitud. Y fíjense que si esta masa que está multiplicando la paso dividiendo, tanto la constante K sobre la masa me sería igual a la gravedad sobre la longitud. Y como la constante K sobre la masa es igual a la frecuencia cíclica angular al cuadrado, entonces la frecuencia cíclica angular al cuadrado sería igual a la división entre la gravedad y la longitud del péndulo. Por tanto, despejando de esta expresión, nos quedaría que la frecuencia cíclica propia o angular de este sistema, bueno, pues sería igual a la raíz cuadrada de la constante G o de la gravedad sobre la longitud del péndulo. Les doy unos segundos para que usted tome como nota a esta expresión, que es la que nos va a permitir calcular precisamente a esta frecuencia cíclica ahora. Es otra de las expresiones, porque ya ustedes conocen, ¿verdad?, otras que hemos estudiado en contenidos anteriores.
Bueno, de estas expresiones que vimos, usted puede también entonces, con respecto a las otras que ya les dije que habíamos estudiado, se recuerdan, la frecuencia cíclica, o como también se le puede denominar velocidad angular, comparamos este movimiento con el movimiento circunferencial, 2pi sobre el periodo, 2pi por la frecuencia. Usted puede llegar a expresiones que nos permitan calcular tanto el periodo como la frecuencia de las oscilaciones. Yo les propongo que como parte de su estudio independiente, usted pueda hacer esta demostración, ¿verdad? Entonces yo les propongo también otros estudios independientes o una primera parte de estudios independientes. Veamos en la diapositiva cuáles son estos primeros estudios que vamos a estar realizando por toda esta semana hasta el martes que viene. Bueno, primero vamos a estar realizando las tareas 12 y 13 de la página 296 del su libro de texto y de la 14 a la 21, páginas 298 y 299. Les doy un instante para que tomen nota. Bien, otra de las características fundamentales del movimiento armónico simple es precisamente el análisis desde el punto de vista energético. Recuerden que cuando analizamos siempre con la ley de conservación de la energía mecánica, trabajamos ahí que estas fuerzas no conservativas como las fuerzas de rozamiento eran cero. O considerábamos que eran cero, total, lo trabajábamos que eran despreciables. Por eso es que el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero cuando pretendemos que la energía se conserve. Bien, yo les propongo ver en la siguiente diapositiva este análisis energético que vamos a hacer sobre el movimiento armónico simple. Veamos. Bueno, aquí tenemos un esquema que en su libro de texto no debe aparecer. Yo les voy a hacer la explicación que va a ir escuchándome y de seguro, por supuesto, va a estar comprendiendo. Fíjense que este sistema cuerpo-resorte que hemos tomado como ejemplo ahora para trabajar el análisis energético del MAS, cuando es sacado de la posición de equilibrio, por supuesto, por la acción de una fuerza externa y está en el punto A, bueno, pues adquiere un tipo de energía que ustedes conocen de la energía mecánica, que es la energía potencial elástica. Para determinarla hay una expresión bien sencilla. Recuerden que es un medio de la constante elástica por la longitud de la deformación del resorte elevado al cuadrado. Y en este punto la velocidad es cero, quiere decir nula. Y la energía cinética también depende de ella. Recuérdense que todo cuerpo que cuando se mueve adquiere este tipo de energía. Para calcularla era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este punto, entonces la energía mecánica del sistema es solamente la energía potencial elástica. Recuerden además que la energía mecánica era la suma de la energía cinética más las energías potenciales de los sistemas que estemos analizando. En este punto, bueno, pues solamente tenemos energía potencial elástica. Y así, cuando el cuerpo está haciendo su recorrido durante una aceleración completa, llega al punto medio, al punto de equilibrio. Aquí la energía potencial elástica, como este resorte no está deformado, está en su punto de equilibrio, bueno, pues este sistema pues es nula la energía potencial elástica. Sin embargo, toda esa energía potencial elástica se va transformando en energía cinética que alcanza en el punto de equilibrio su valor máximo. Y así sucesivamente, cuando él continúa en sentido opuesto a la posición de equilibrio, toda esa energía cinética se va transformando en energía potencial elástica y otra vez cuando se realiza una oscilación completa, así cuando otra vez vuelve a la posición A de donde mismo comenzamos la oscilación. Quiere decir que el análisis energético tiene un resumen importante que ustedes tienen que tener en su libreta y que yo se los propongo en la siguiente diapositiva. Y es precisamente que la energía mecánica permanece constante y experimenta 4 etapas de transformación cuando un sistema realiza precisamente una oscilación completa. Recuerden que siempre cuando el trabajo de esas fuerzas no conservativas es cero. Les doy un tiempo para que tomen la nota.
vamos a visualizar un material. Este material nos va a ayudar a hacer la definición de lo que es resonancia, que mencionamos al principio. Más con su trabajo con el libro de texto. Usted va a buscar el concepto del libro de texto, lo va a estudiar y va ahora a sacar sus propias conclusiones de lo que dice el material. Y luego va a formular esa definición de lo que es resonancia. Veamos el material. A mediados del siglo XX, todos habían reconocido el valor del puente colgante. Pero en noviembre de 1940 ocurrió algo que cambiaría a este tipo de puentes para siempre. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Hace que se me erice el pelo de la nuca solo con pensarlo, porque no apetece nada ir allí. Es algo realmente horrible. El 7 de noviembre de 1940, Galloping Gertie se desmoronó. Para los diseñadores nada volvería a ser igual. El desmoronamiento del puente de Tacoma Narrows fue un toque de diana para los diseñadores de puentes colgantes. Por procurar la esbeltez, habían subestimado la fuerza del viento. El misterio estaba en el hecho de que el puente Tacoma había sido diseñado para resistir vientos de 200 km por hora. Sin embargo, la velocidad del viento el día 7 de noviembre de 1940 era de solo 65 km por hora. La clave para desentrañar el misterio se encontraría en un fenómeno llamado frecuencia natural. La frecuencia natural es algo que le resultará muy familiar a cualquier persona a la que le guste la música. Es la nota que emite algo. Si pulsas la cuerda de una guitarra o de un violín, oyes una nota que tiene una frecuencia concreta. Y ocurre lo mismo con los puentes. Aquí tenemos tres estructuras. Cada una de ellas tiene una frecuencia natural distinta. La frecuencia natural es la frecuencia a la que quiere vibrar si la pulsas. Y aquí tenemos una frecuencia natural muy lenta. Aquí tenemos una muy rápida y aquí una intermedia. En esta prueba, la frecuencia natural del puente de Tacoma Narrows es más semejante a la lenta. Cuando los vientos impactan sobre un puente, crean muchos torbellinos llamados vórtices. Los problemas empiezan cuando dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso se llama resonancia. Si ahora sacudo el soporte de estos tres puentes, si lo hago muy lentamente, con un movimiento lento, con la frecuencia natural del más lento, como pueden ver, el más lento y más grande empieza a responder y consigo una enorme amplificación casi sin hacer nada. Si lo hacemos a una velocidad intermedia, el del medio se dispara y los otros dos se detienen. Y si lo hago realmente rápido, es el pequeño el que se dispara y los otros dos se detienen. Interesante, ¿verdad? Usted mismo va a tratar de hacer esta definición, les repito, con lo que vieron en el material respecto a este fenómeno de la resonancia y con su investigación en el libro de texto. Yo les propongo entonces ahora ver ese estudio independiente que ustedes también van a estar realizando durante toda esta semana. Vamos a revisarlo en el encuentro que viene. Vamos a estar analizando algunos aspectos esenciales de este estudio independiente. Y bueno, precisamente comenzando por la definición de este fenómeno de la resonancia. Yo les propongo entonces visualizar la siguiente diapositiva del estudio independiente. Fíjense que vamos a comenzar por resolver las tareas de la 22 a la 24, página 305 de su libro de texto. Y bueno, también van a resolver los ejercicios 7 y 18 de las páginas 317 y 320. Más, como les decía anteriormente, van a resumir del epígrafe 7.5 el tema sobre la resonancia, que ya les estaba mencionando que es para elaborar esta definición del concepto resonancia. ¿Ya? Bueno, estos ejercicios han sido escogidos con mucha precisión, mucha cautela, los más sencillos, para que usted pueda tratar de desarrollar estos ejercicios en su casa, con la ayuda de sus familiares y con la ayuda de su profesora en línea. Les dejo unos instantes para que los copien. Bueno, entonces ya hemos llegado al final de nuestro encuentro. Espero que hayan pasado aproximadamente 27 minutos estupendos con esta ciencia que es la física. Yo le he pasado muy bien con todos ustedes. Nos vemos en un próximo programa.